Muy bien, muchas gracias Camila. Benjamín Cantín, avancemos en conversaciones porque ya lo habíamos adelantado al inicio del programa. Esta es una fecha que tiene aspectos relacionados a lo emocional, tiene aspectos que están relacionados también a lo familiar, pero sin duda una de las cosas más importantes es lo que comemos, ¿no? Cómo nos preparamos para estas tradiciones, qué comemos, cuáles son las costumbres que llegan desde el extranjero y las arraigamos y las abrazamos como tal. Sobre esto vamos a conversar con Amalia Castro, directora del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Amalia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Muy bien. Amalia, primero, ¿cuáles son nuestras grandes tradiciones en términos de gastronomía o en términos de comida, de cena tradicional navideña propias? No que hayamos adaptado de otro lado, sino que propias. ¿Qué debería tener la mesa chilena hoy por la noche? Qué difícil, porque casi todas son tradiciones adoptadas, digamos. Ah, ya, ¿en serio? La colonia... esta celebración está directamente entroncada con el cristianismo y por lo tanto con el catolicismo. Eso llega recién con los españoles. Si antes pensamos en algún tipo de celebración, tendría que haber sido tipo Huetripantro u otros que son otros tipos de cosas, ¿ya? Pero acá, claro, lo que tenemos son comidas que se van a mestizar tempranamente y van a abrazar en gran parte sobre todo las comidas que van a llegar desde Europa. Pero, por ejemplo, muy temprano, en época colonial, aquí a América llegó el pavo. El pavo originario de México, y entonces se empezó a consumir muy tempranamente para la Navidad, como un plato importante en la cena de Nochebuena, ¿no? Claro que al principio y durante la colonia era más tipo guiso, tipo cazuela, ¿no? Ah, perfecto, ya. Y la cazuela, claro, la cazuela lleva un montón de frutos y verduras que son ya de la tierra, ¿sí? Que son propias que nosotros teníamos aquí. Aparte de eso, mucho dulce sobre todo los dulces que hacían las monjas, ¿no? Las tortas de huevo, los dulces de almendra, todo ese tipo de cosas. Y hay una gran celebración en realidad en torno a aquello que se está cosechando en el verano, que son las primicias del verano. Entonces se regala, como parte de los regalos, está la comida, las frutas sobre todo, ¿sí? Los duraznitos de la Virgen y también, por supuesto, algunas hierbas y algunas flores. Pero ahí vamos a tener entonces todo lo que también, en el fondo, llega desde Europa, que son los frutales, y que van a ser parte de esta celebración navideña. Sí. Sí, no, dale, termina la idea, porfa, disculpa. No, y solamente para cerrar, como bebidas, y muy tempranamente también estaban muy posicionados la chicha, que la chicha ya sabemos que es un producto americano, que después de la llegada de los españoles se empezó a hacer con otros productos como la uva, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos la chicha de uva, y el chacolí, por ejemplo, ¿sí? Un vino que es muy temprano aquí. Tempranamente se hizo en Chile. Súper interesante. Hablamos con Amalia Castro, directora del CIA de la Universidad Mayor. Saliendo un poco del tema de la comida y quedando con eso religioso a lo que tú hiciste referencia, bueno, está el tema de la misa del gallo también, ¿no? Las fondas que se hacían en la colonia, en la Alameda, que reunían a muchas personas, ¿no? Es importante hacer el doble clic quizá en el rol que cumplía lo religioso dentro de esa fiesta que es súper popular y festiva, sobre todo pensando en lo que tú decías, en cómo se celebraba en épocas de la colonia. Claro, efectivamente, igual que otras celebraciones de tintes religiosos, ¿no? Eran mucho más sentidas religiosamente. Por lo tanto, hay toda una serie de misas que vienen antes hasta la muerte, hasta el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, esta es una época bastante celebratoria. Y justamente cuando nace el niño Jesús, con lo que se celebra la misa, después de eso la fiesta se desataba, pero era por todos lados, era ruido. Y justamente la Alameda era donde se ponían las fondas, las chinganas, donde se vendían las frutas para regalar, ¿no es cierto? Se vendían otras pequeñas cositas también que se hacían como regalo en esa época, y allí por supuesto que se comía, se bebía, pero sobre todo era una fiesta, era como un carnaval, era una gran fiesta, a tal punto que en algún momento tuvieron que prohibirlo, porque el pelota era mucho. Amalia, ¿en qué momento de nuestra historia comienza ya a ver una cena como más cercana a lo que conocemos hoy, ¿no?
Y por ejemplo, y es un gran dilema personal que tengo yo, es en qué momento aparecen las papas duquesas en la mesa del chileno. Por favor. La palta reina también. Claro, o el rollito. Justamente, ahí voy. El palmito enrolladito en un jamón, qué sé yo. Claro, justamente, miren, a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, y ya para el siglo XIX, la mesa empieza a cambiar, la mesa navideña de Chile. Ya. En parte porque comienza la era de la industrialización y la era también de la urbanización, y donde empieza a aparecer una industria alimentaria que tiende a la estandarización de alimentos, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos las llegadas de comunidades de migrantes, y los primeros acá podríamos hablar de los alemanes, los franceses, los italianos, y ahí ya empezamos a adoptar algunas cosas, como el pan de Pascua. El pan de Pascua chileno es un poco distinto y es como una mezcla entre el Stollen alemán, el panetón italiano y otros panes que se hacían en Europa, y finalmente tiene una fórmula que es más bien propia de acá, que es una masa bastante más densa, que tiene frutos secos, frutas confitadas, mucha especia, y que no es ni Stollen, ni panetones, ni ninguno de los otros festivos. Entonces el pan de Pascua como que es heredero de y tomó forma aquí en Chile. El cola de mono también, que es heredero de todos estos punch, ¿no?, que empezaron en el siglo XIX y que acá adopta esta forma y este nombre. El pavo va a seguir en la mesa, ¿ya? Pero fíjense, para el siglo XIX, a medida que avanzamos en el siglo XIX, hay lo que se llama un afrancesamiento del gusto. Que yo lo estoy analizando mucho en menú. Qué buen concepto, Amalia, el afrancesamiento del gusto. Está muy bueno eso. Entonces, esto básicamente desde la élite va a bajar hacia el resto de la población, y la élite lo que va a hacer es incorporar este tipo de elementos como el pavo, pero preparado más a la europea, digamos, como aves rellenas, como con ciruelas, como con todas esas cosas que nosotros tenemos en el imaginario como el pavo de Navidad. En realidad es muy europeo, y es ese tipo de preparación la que se adopta en esa época, y es lo que más está llegando hacia nosotros hasta ahora, ¿no? Que igual ahora ya sabemos que van retirado un poco el consumo del pavo, pero de todas maneras es una de las grandes tendencias de la Navidad. Ahora, el binomio pan de Pascua y cola de mono sigue fuerte, ¿no? Sí. Bueno, todo esto va a seguir su camino desde estas mesas que se hacían para impresionar, y yo te diría yo que ya a mitad del siglo XX vamos a tener una industria mucho más fuerte, una industria alimentaria mucho más fuerte, una panificación, la circulación masiva de alimentos ya preparados, y entonces va a aparecer, ¿qué cosa? El pan de Pascua industrial, el cola de mono embotellado, y cenas que van a empezar a incorporar otras carnes. Porque el tema de haber tenido el pavo desde la colonia es que pavo es una carne magra que se asocia a algo como un sacrificio, ¿no? Como en la Semana Santa, que los católicos no comen carne de vaca o carnes más grasas, sino comen pescado como sacrificio. Esto es un poco lo mismo. Pero ya acá, a medida que también nos vamos secularizando, ¿no? O sea, la religión va un poco... hay un momento en que el Estado, la Iglesia y el Estado se separan. Entonces, tenemos esta secularización, y empieza a aparecer, además del pavo, pollo, cerdo, para los menús navideños, junto con las papas, el arroz, las compotas. Todas estas comidas un poco más como elaboradas, y ustedes lo dijeron, la palta reina, los distintos tipos de papita, todas estas cosas aparecen en realidad con los grandes banquetes de lo que podríamos decir de la Belle Époque chilena, entre fines del 19 y comienzos del 20. Y después vamos avanzando a esto que yo les estoy comentando. Y ahora tenemos ya otras influencias que tienen que ver, por un lado, puramente con la industria y con cómo la industria y el marketing van a plantear cómo es esta celebración, una celebración que se empieza a homogeneizar en todo el mundo. ¿Bien? Y por otro lado, las influencias de los distintos migrantes, los distintos grupos de migrantes que estamos teniendo al día de hoy.
Totalmente. Oye, Amalia Castro, directora del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Me voy a salir de nuevo del tema de la comida y recordar otras tradiciones. Que yo me acuerdo que mis abuelos, por ejemplo, nos regalaban en la Navidad siempre una carta navideña, ¿ya? Que era una parte súper importante para ellos, como del saludo, desearte una feliz Navidad. Me gustaría ahondar un poco en qué representaba ese gesto, porque es algo que se daba mucho antiguamente y es algo que hoy prácticamente ha desaparecido. Yo ya me acuerdo que en la casa llegaban N de cartas de todos lados, de, no sé, pues de empresa o de cosas donde tú eres socio, etcétera. Hoy día eso ya no se ve, pero representó en un momento algo súper importante, casi que si no te llegaba una carta te estaban haciendo como la desconocida prácticamente. Exactamente, sí. Esa fue una de las grandes tradiciones que también se institucionalizó junto con el arribo de los medios masivos de comunicación, que entre los primeros estuvo el correo, ¿no? Que nos permitió comunicarnos, y eso, claro, era sumamente importante, porque fue una de las primeras maneras de decirle feliz Navidad a los seres queridos que estaban lejos. Antes de eso no se podía. Antes de eso o estabas en presencia del ser querido o nada, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho también con la industrialización, con la urbanización, con cómo fueron avanzando las ciudades. Entonces, una vez que se establece el servicio postal y una vez que el servicio postal, además, es accesible para todo el mundo y tenemos las imprentas que están funcionando en Chile también desde muy temprano, pero tienen que funcionar con un nivel ya de tarjeta postal, que también se empieza a estandarizar alrededor del mundo con esta idea de lo que debe ser la Navidad. Nosotros incluso cantamos Blanca Navidad, ¿no? Y claro, la Navidad es blanca, ¿no? Es como lo que dice 31 minutos, calurosa Navidad. Exacto. Tenía justamente ese simbolismo, ¿no? De poder decir, bueno, estamos con vos, aunque no podamos estar juntos presencialmente. Y ahora eso en realidad, la Navidad se ha desacralizado tanto y se ha desfamiliarizado tanto que lo que están primando hoy día son cuestiones que tienen que ver mucho más con el marketing y lo que está de moda en TikTok o Instagram y qué sé yo, y entonces ahí entran, por ejemplo, los calendarios de Adviento, que eso era una tradición también antigua, que han vuelto con furor, las han tomado las marcas de lujo y todo, porque te da una gratificación instantánea, inmediata, y todos los días es una emoción nueva. Y eso está muy en sintonía con los tiempos que corren, básicamente. Bien, pues, oye, ¿qué vas a cenar tú? ¿Tienes lista tu menú navideño? ¿Menú colonial? ¿Menú colonial o menú más franchute? Más millennial. Mira, es un menú que en realidad es un menú frío. ¿Ya? Y que yo te diría que tiene que ver más con fines del siglo XIX, comienzos del XX, porque es un platos muy típicos que se preparan en Argentina, como el vitel toné. Muy rico, sí. Que juntan mar y tierra, ¿no es cierto? Que es una carne con una salsa de atún. Sí. Los clásicos tomates rellenos y todas cosas así frescas. Todo muy fresquito, fantástico. Todo muy fresquito, pero que es más o menos de esta época. Sí, claro, pues sí, pues harto producto fresco y de verano. Y de verano, exactamente. Por supuesto, acompañado de un buen vino. Amalia Castro, directora del CIA de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Que tengas una linda Navidad también junto a tu familia y un mejor fin de año. Chao, Amalia, un abrazo, felicidades. Que esté muy bien, felices fiestas, chao. Chao, gracias. Uy, tomate.